Hola a todos y a todas y sean bienvenidos a este video de mi canal de psicología. El día de hoy voy a contestar un comentario, el único comentario que tengo hasta ahora, pero se me hace muy interesante y también pues aprovechar para saludar a Abraham, a mi amigo que fue el que dejó este comentario, dedicarle este video. Muchas gracias por comentar y pues si mi novia Fer me ayuda a leer la pregunta ya le iré respondiendo. ¿Por qué encuentro similitudes entre la docencia y la psicoterapia cuando mencionas el punto de la paciencia y el viaje? Pues yo creo que, no sé si ya lo había mencionado, creo que sí en el primer video, que aparte de dedicarme a la psicoterapia hubo un tiempo donde di clases eh, y pues teniendo la experiencia de los dos lados, pues yo encuentro muchas similitudes. Creo que, mm, creo yo que hay muchas similitudes porque tanto la docencia, independientemente del nivel que sea, si es preescolar, primaria, secundaria, etcétera, este, y la paciencia requieren, y la paciencia, la docencia, la paciencia y la psicoterapia van de la mano. Creo que van de la mano. Ninguna de estas dos profesiones ni oficios creo yo que se pueden ejercer éticamente sin la paciencia. Todos conocemos colegas, ya sean colegas docentes o colegas terapeutas que son muy desesperados, que son muy pocos pacientes, que les importa más dar el contenido y dar el contenido rápido. O también está la otra postura, hay colegas que no les importa dar su contenido, que dan unas clases del carajo, que también hacen su práctica clínica del carajo también, les importa un poco el bienestar de las personas y les interesa más pues cobrar o hacerse fama o otras cosas que en lugar de ayudar a las personas. Pero yo digo que tiene que ver con la paciencia ambos oficios porque eh, la docencia y la psicoterapia yo creo que son un camino, son un viaje. Son un viaje que tiene que ver con el conocimiento. En la psicoterapia se habla de un autoconocimiento, de que el paciente se vaya conociendo. Y para que el paciente se vaya conociendo es necesario que se le incomode un poco, que se le ayude a cuestionarse, que se le ayude a reflexionar, pero esto implica que si se va a cuestionar y va a reflexionar sobre sí mismo, pues obviamente lo viera haciendo en cuenta de lo que sabe de sí mismo, lo que cree saber de sí mismo, y pues lo va a hacer según sus herramientas, sus capacidades, sus habilidades. Y creo yo que si uno eh, presiona a las personas o trata de acelerar sus procesos para que lleguen a cierto lugar que a veces es solamente una imposición del terapeuta, pues no va a conocerse realmente, sino que va a llegar, pues eso, a un lugar al que el terapeuta quiere que llegue, ¿no? Y entonces, pues no va a ser un autoconocimiento, sino que va a ser un viaje, pues de guía, por así decirlo. Va a llegar a un lugar donde le dicen que tiene que llegar y por falta de paciencia, pues no se va a conocer. En la docencia también hablamos de un conocimiento, pero pues hablamos de un conocimiento, eh, por así decirlo, formal, ¿no? Que tiene que ver con una institución, con un cuerpo de conocimientos que pues, permitan avanzar en el ámbito educativo y en su momento en el ámbito profesional. Pero yo creo que en la docencia también existe como estas carreras, ¿no? Yo sí creo que el sistema educativo tiene muchos problemas, tiene muchos vacíos, donde se evalúan a los alumnos y a las alumnas de una forma, pues, pues, muy rígida, con formatos muchas veces ya arcaicos, y muchas veces no se toma en cuenta en realidad lo que los alumnos aprenden, sino que simplemente eh, se quiere ver que los alumnos repitan ciertos términos, ciertos conceptos de la misma forma, todos como loros, todos como pericos, y en realidad no se preocupan mucho por ver
si comprenden, si reflexionan, si analizan. Y ya voy a empezar yo como a sonar medio, a lo mejor como, pues sí, como rujillo, ¿no? Como decían antes, como medio, como liberal o como medio rebelde o así, como ustedes lo quieran decir, pero yo sí creo que el sistema educativo está muy de la mano de muchos sistemas, pues que más que educativos son adoctrinantes. O sea, muchas veces a los alumnos se les enseña lo que se cree que tienen que saber para ejercer de cierta forma su vida, cuando en realidad mucho de ese conocimiento, ustedes que me están viendo, pues hagan memoria, ¿no? Cuánto de lo que nos enseñaron en las escuelas, tanto desde el kinder hasta la licenciatura o prepa, hasta donde hayan llegado, de verdad lo ejercen, y qué tanto de lo que nos enseñaron de verdad lo cuestionamos, y qué tanto lo que nos enseñan en las escuelas nos ayuda a reflexionar sobre cualquier ámbito de la vida. Y yo creo que no es así, más bien nos dicen qué hacer, cómo pensar, y estamos como muy aleccionados hacia cierto punto. Entonces, por eso creo yo que la docencia en México es como la psicoterapia, y creo que Freud decía que existen tres oficios o profesiones imposibles. Uno era la psicoterapia, otro era la docencia y otro era el gobernar. Perdón. Y creo que él decía que eran imposibles porque pues el objetivo es imposible de lograr. Pues la docencia se supone que tiene como objetivo que las personas aprendan de su mundo, se cuestionen sobre su mundo, puedan hacer aportes a su mundo, que también encuentren, pues, eh, que encuentren satisfacciones al momento de aprender, que aprendan nuevas formas de ver la vida, que vaya, que puedan crecer intelectualmente. Y creo que la educación, por lo menos en México, para nada se esfuerza en eso. La psicoterapia también tiene que ver, como ya lo he dicho, con un autoconocimiento, tiene que ver con un espacio de libertad. Y habiendo dicho eso, también es muy difícil lograrlo. Muchas personas llegan a la terapia sin conocerse, y para eso es ese espacio, ¿no? Pero muchas veces llegan pidiendo, demandando ciertas cosas, ciertos objetivos que muchas veces ni se pueden cumplir. Y hay muchas ocasiones en las que, por más que nosotros queramos ayudar a las personas, hay personas que van a decidir no hacerlo. Hay personas que llegan a la primera o a la segunda sesión y dicen, pues sabes qué, yo no quiero esto, yo quiero que alguien me diga qué hacer, qué no hacer, y se van. Hay personas que de plano no. Hay personas que a la mitad del camino pues no los podemos seguir acompañando, porque muchas veces pues como seres humanos que somos, pues no podemos, ¿no? La realidad es que eh, muchas veces como terapeuta uno se ve limitado de lo que puede hacer, y eso muchas veces es frustrante. Por eso muchas veces no podemos acompañar a algunos pacientes hasta el final. No por ellos, sino como digo, porque como humanos nos vemos limitados muchas veces por la edad, por la experiencia, por la falta de conocimiento, por la falta de experiencia, por muchas cosas, ¿no? Por la simple característica del ser humano, que es que somos imperfectos. Y gobernar pues es algo similar, ¿no? Gobernar pues nunca quedas bien con nadie, ¿no? Eso en cualquier oficio, cualquier profesión, cualquier aspecto de la vida, pero gobernar también implica tener contentos a algunos, tener descontentos a otros, tener enemigos, priorizar ciertas cuestiones sobre otras, y eso va a enojar a muchas personas. Entonces pues es imposible, ¿no? Es algo muy difícil de lograr el gobernar. Entonces, pues planteando todo esto, yo creo que la docencia y la psicoterapia sí tienen mucho que ver, porque implican paciencia, porque implican conocer a las personas para poder ayudarles, para poder cuestionarles. Obviamente la docencia pues sí tiene que ver con cumplir con ciertos objetivos, como que aprendan ciertos conceptos, que aprendan a aplicarlos, que se cuestionen, que reflexionen. Pero pues bueno, creo que honestamente muchas universidades ya no les importa eso. Yo lo que veo es que muchas universidades lo que quieren
es tener la mayor cantidad de alumnos inscritos, que paguen, que estén al corriente con sus inscripciones, si se tienen o no las habilidades, aprendan o no. Pues a los coordinadores, a los rectores les importa poco, lo que les importa es simplemente que paguen y pues si pueden evitar reprobar pagando más, pues obviamente lo van a aceptar. Entonces creo yo que ese es un grave problema de la docencia. Y diciendo todo esto y escuchándome a mí mismo, pues me doy cuenta que para mí es como también un parteaguas. Yo por eso dejé de dar clases, porque para mí se volvió muy frustrante e intolerable pues seguir trabajando con muchas universidades a las que les importa más eso, a las que les importa más el dinero, les importa más llenar las matrículas, les importa más presumir ciertos logros que muchas veces ni son importantes. Eh, También yo veía muchas cosas que me sacaban de quicio, que me frustraban, que a veces me daban risa, pero esta risa de río para no llorar. eh, Recordando, yo me acuerdo mucho una vez que era temporada de exámenes y un grupo de alumnos, y fue todo un grupo, que eso es lo que más me frustra, se me acercó y me dijo, oiga, profe, ¿y si en lugar de hacernos examen, traemos guisos y traemos tostadas y hacemos casi casi una pachanga acá? Y, o sea, era como usted nos pasa y nosotros la alimentamos, ¿no? Y hacemos casi casi una taquiza, pero con tostadas, ¿no? Y nos queda muy buena la comida y bla, 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 bla. Y a mí me dio mucha risa, porque creo que en sí la propuesta es muy, pues es jocosa, ¿no? Pero también se me hace muy infantil, es como lo vamos a comprar con comida, ¿no? Y lo peor del asunto es que yo ya sabía que a varios colegas, tanto psicólogos como docentes de esa institución, pues los compraban así. Le decían a otro colega, oiga, profe, lo invitamos a las salitas y nos da la clase ahí. Ah, sí, claro, es como, o sea, ¿cómo van a dar una clase tragando alitas? Es algo que no entiendo. No, o sea, ¿cómo van a dar clase en un bar o en un restaurante tragando alitas todos? No me cabe en la cabeza eso, ¿no? Pero bueno, eso pasaba. Y, y no fue una vez, sino que también en otra ocasión, en otro periodo de exámenes, me ofrecieron pastel, me dijeron, y si le traemos un pastel, no nos aplica el examen. Y yo lo digo y me da risa ahora, pero en ese entonces también me daba risa, pero también me daba mucho coraje. Y es eso, o sea, es como la audacia, ¿no? La audacia de la gente, la audacia de... Es que ya no sé si pensar si es audacia o es un grado de estupidez tan grande que no miden lo que dicen ni lo que hacen, o si de verdad son tan atrevidos que se arriesgan, ¿no? Y dicen, pues vamos a intentarlo, y creo que si es así, pues vaya, eh, el atrevimiento sí se me hace divertido si se le ve desde ahí, pero también eso quiere decir que se atrevían a hacer eso, a hacerme esos planteamientos, porque creía que iba a acceder, porque muchos colegas ya habían accedido. Y yo me acuerdo que les decía que no y les aplicaba el examen. Y me acuerdo que esas dos veces, cuando yo llegué a aplicarle el examen a ese grupo, ya habían toppers, pero no toppers pequeños, habían de esos toppers que como que comúnmente se tienen en casa, de esos como, pues sí, de esos toppers, de esos bowls como se les dice, de plástico grandes, con sus tapas. Y el salón ya apestaba a papas con chorizo, a tinga, y olía rico, la verdad. Y tostadas, ¿no? Y de verdad lo habían cumplido. Y no lo habían llevado por mí porque sabían que una vez que yo les decía que no era no y punto, ¿no? Y entonces yo llegué, empecé a repartir y les dije, bueno, o sea, yo ya lo sabía, ¿no? O sea, lo vi, ya sabía. Y les dije, trajeron su comida, o sea, sí trajeron su comida. Dijeron, sí, es que otro profesor sí accedió. Y yo dije, perros, pues bueno,
O sea, pues cada quien, ¿no? Y lo del pastel igual. Me acuerdo que una vez igual en exámenes llegué y pues ya había un pastel que le faltaba, pues así, o sea, ya estaba todo comido y esa vez ya le pregunté nada, pero era obvio que había pasado lo mismo. Y así esa situación, que son jocosas y chistosas y a mí me dan risa, pues hay otras que no me dan nada de risa, hay otras que las recuerdo y me enojan. Y por eso digo yo que la docencia requiere mucha paciencia porque pues hay que saber decir que no, hay que saber poner una línea, hay que saber poner límites y hay que saber atravesar estas situaciones. Pero para mí llegó un punto intolerable porque así como eso era chistoso, les digo, había cosas que para mí ya no eran, no se me hacían, o sea, si esto de por sí no se me hace propio de un salón de clases y de un grupo que están en licenciatura, pues las otras cuestiones estaban pues por demás, o sea, no tenían por qué, no tenían por qué, y no era tanto por los alumnos, sino que muchas veces era por los docentes, por mis colegas. Y bueno, siento que ya estoy como despepitando mucho de lo que yo viví en ese aspecto, pero ese es el punto al que quiero llegar, que muchas veces eh, uno ve a su alrededor y ve a los colegas en sus consultorios cayendo en situaciones que parecen tan absurdas, que parecen tan como fuera de la lógica, pero las hacen y las hacen porque se dejan llevar por sus deseos, por sus impulsos, por su ignorancia y acaban haciendo un desastre de sus vidas y de la vida de sus pacientes y sus pacientes acaban pues realizando actos donde se ponen en riesgo, donde empeora su situación. Yo me acuerdo mucho de un maestro que tuve que decía, no se preocupen, no tengan miedo, no importa lo que digan, casi casi, porque no se pueden ir peor. Y, y yo me acuerdo que cuando él lo decía, yo entiendo que nos lo decía, en especial en la maestría, porque teníamos mucho miedo de entrar a la cámara GESEL y hacer las prácticas. Pero ahora con el paso de los años, o sea, y desde ese entonces yo me quedaba con un, pero no, sí se pueden ir peor. Y con el paso de los años confirmo que sí se pueden ir peor. Yo he visto a muchas personas que llegan conmigo a consulta viniendo de otros procesos terapéuticos con otros colegas y sí llegan peor de lo que llegaron con ellos y llegan con un montón de ideas que en lugar de ayudarlos los traban y los hacen sufrir más porque llegan con un montón de prejuicios sobre la terapia, sobre sí mismos, sobre lo que es un ser humano, sobre lo que es la vida y viven sufriendo porque intentan llenar esas expectativas que sus terapeutas anteriores les pusieron y se me hace de lo más absurdo que se haga eso en la psicoterapia. Y en la educación es igual, o sea, yo no consigo, yo tengo pacientes que son docentes, que trabajan en la SEP, que trabajan a nivel secundaria, preparatoria, y sé que, porque los escucho y los veo sufrir muchísimo, de verdad los veo sufrir, a muchos los he visto llorar de impotencia por las historias que cuentan, de impotencia porque sus compañeros docentes abusan sexualmente de los alumnos, de las alumnas, porque les piden dinero para que los pasen, porque les hacen bullying a los mismos niños, porque los insultan, porque los atacan, porque los agreden, eh, porque estructuralmente hay muchos procesos burocráticos que no tienen razón de ser, porque hay gente que ocupa plazas que compraron o que heredaron, o gente que simplemente porque se apalabró con alguien o porque es amigo o amiga de alguien está ahí, pero ni siquiera tiene la formación, que es lo mismo que pasa en psicoterapia. Luego llega cada fulano y fulana que se dedicó a cualquier cosa antes, no por denigrar, pero que no tiene nada que ver y ya se siente con las tablas, la experiencia, el conocimiento para ejercer. Y, o sea, creo que dedicarse a la docencia y a la psicoterapia es un doble ejercicio de paciencia para con los pacientes, para con los alumnos, pero también para con los colegas, porque de verdad que los colegas en esas dos áreas están para escribir unos libros de comedia
a lo estilo Héctor Suárez de qué nos pasa, ¿no? Cada personaje que ves que está para no creerse, pero sí hay que creérselos, porque luego no creer en estos personajes y hacerse de la vista gorda implica pues coludirse, implica volverse parte de pues de la negligencia que se ve en esas dos áreas. Entonces pues bueno, o sea, yo puedo contarles desde mi experiencia que para mí el autoconocimiento es un viaje que muchas veces no acaba, que implica mucha paciencia, paciencia con uno mismo cuando se está en ese proceso, paciencia con los pacientes a la hora de acompañarlos para no ser violentos, para no presionarlos, para permitirles que lo hagan a su tiempo, porque si los presionas, no les estás ayudando, solamente los estás llevando a donde tú quieres que vayan. Y en la docencia pues es igual. Cada quien sigue aprendiendo sobre su profesión, si es que la apasiona. Yo creo que la formación es algo que nunca termina, creo que la sociedad cambia y ahora por las herramientas tecnológicas cambia mucho más rápido de lo que pasaba hace 2, 3 décadas, ¿no? Ahora el mundo cambia muy rápido y es importante actualizarse, y nosotros como psicólogos, como terapeutas y como docentes, pues es importante entender que los alumnos de otra generación van cambiando, van aprendiendo de manera distinta y que tenemos que irnos pues actualizando y tenemos que reflexionar sobre qué va pasando, y entonces la forma de aprender sobre cómo se va aprendiendo, valga la redundancia, pues también va cambiando y cada quien necesita sus propias herramientas, sus formas. Y yo sé que no se da abasto uno como profesor. A veces yo tenía grupos de 5 8 alumnos y aún así era muy pesado, y luego me tocaban grupos de 30 y era más pesado porque pues obviamente no se puede lograr con todos algo, ¿no? No pueden aprender todos, pero pues eso no quiere decir que uno tenga que faltarles el respeto ni sobreponer la materia por sobre los alumnos. Para mí, yo cuando lo ejercía, era más importante que aunque nos quedábamos 3 cuartos o inclusive a veces hasta la mitad del temario, para mí era más importante que hasta donde llegáramos aprendieran, que me preguntaran, que las dudas se fueran resolviendo y que pues se fueran más reflexionando que repitiendo cosas como loros. Pero bueno, antes de caer más redundancias, pues creo que es todo lo que yo puedo compartirles con respecto a eso el día de hoy. Si ustedes tienen sus comentarios o sus experiencias, pues háganmelas saber en la caja de comentarios. Y pues nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.